Gracias por acompañarnos a nuestra cuarta sesión de nuestro discipulado Creciendo hacia la Madurez. Y hoy estaremos estudiando la sección 3 del plan de salvación. ¿Sí? Hemos visto en la sección A desde la creación hasta Abraham. La sección B, Israel, la ley, el sacerdocio y el sacrificio. Y hoy nos toca ver la provisión de Dios a través del Mesías. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestro estudio de la sección C, la provisión de Dios a través del Mesías. En esta sección veremos algunos pasajes desde el Génesis que hablaban acerca de la llegada del Mesías. Y la primera vez que aparece es en Génesis 3:15. Leemos que la simiente de la mujer, que hace referencia a Yeshua, sería herido por la serpiente, o sea, por el adversario. Ajá. Y este lo iba a dañar en el talón. Sin embargo, Yeshua heriría la cabeza del diablo. Es interesante ver que esta simiente que habla del Mesías iba a ser una simiente de la mujer, mas no del varón. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque vemos ahí que iba a venir de una manera sobrenatural. En Génesis 22, del 1 al 18, leemos acerca de Isaac, el hijo de la promesa. Y vemos que él es casi sacrificado como una sombra de Yeshua, como una sombra del Mesías. Ajá. También vemos que el profeta Miqueas profetizó que el rey mesiánico nacería en Belén. Eso lo podemos ver en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y el profeta Isaías profetiza que nacería de una virgen, Isaías 7:14, y que tendría una naturaleza divina y nacería de una manera sobrenatural, Isaías 9:6 y 7. El pueblo de Israel esperaba que el Mesías, hijo de David, trajera un reino de paz. Sin embargo, también la escritura hablaba de que el Mesías tendría que dar su vida antes de su reinado. Ajá. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel esperaba que el Mesías, el hijo de David, Ben David, traería un reino de paz, pero también las escrituras estaba profetizado que el Mesías vendría primero a dar su vida. Y esta tarea principal del Mesías, que tenía que poner su vida como sacrificio por los pecados, lo encontramos en Isaías capítulo 53, el capítulo prohibido dentro del judaísmo. Así que en este pasaje, en estos pasajes, en este capítulo, que comienza desde Isaías 52, capítulo 13, versículo 15, y todo lo que es el capítulo 53, hace una descripción maravillosa del trabajo del Mesías, de cómo tenía que entregar su vida por los pecados. Así es que, ¿cómo es que la vida, la muerte y resurrección de Yeshua son el medio para arreglar nuestra relación con Dios? Para comprender mejor el plan de salvación es necesario explicar algunos conceptos de una manera general. Primero explicaremos la representación de la raza humana, quién es el que nos representa, el cumplimiento, cómo en Yeshua tiene un cumplimiento,
la salvación, el nuevo pacto y el cuerpo de creyentes como la nueva comunidad de Dios. Vamos a comenzar con la representación de la raza humana en Adán. La escritura nos enseña que la raza humana es una familia. Somos parte de una raza humana caída. Somos parte de Adán. Su naturaleza caída es también nuestra. Por lo tanto, toda la raza humana está condenada en Adán. Aún Adán es la cabeza representativa de la raza humana. Porque por un solo hombre entró el pecado al mundo, dice Romanos 5:12, pero por un solo hombre vino la restauración. Adán nos representó en su pecado. Cada ser humano desde Adán ha confirmado individualmente su naturaleza caída al desobedecer la voluntad de Dios y romper sus mandamientos. Adán nos ha representado en su pecado. ¿En qué sentido? Adán pecó y se transmitió el pecado de generación en generación a todo ser humano, pero el ser humano ha confirmado cada uno individualmente esa naturaleza caída al no caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por otro lado, Yeshua era el hijo de la simiente, el hijo de la mujer, de la simiente prometida. Pero él no tenía un padre humano. Él es el hijo de Dios. Como un hombre perfecto, él está destinado a convertirse en la nueva cabeza representativa de la raza humana. Nosotros estamos atados en él, por lo tanto, solamente él podría ser el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Es el mediador, el sacerdote que había sido establecido en el sacerdocio levítico que estaba establecido en la ley. ¿Ok? Así que Yeshua vendría a ser el mediador ante Dios por ti y por mí, como un hombre perfecto. Así que Adán nos representaba Adán representa la naturaleza caída de todo ser humano, pero Yeshua nos representa como la cabeza representativa de la raza humana, pero de esos que han venido a la fe, que han vuelto sus vidas a Dios. Aquellos que lo han aceptado como Señor. Amén. ¿Cómo viene ese cumplimiento? ¿Cómo es que el mundo es salvo a través de Yeshua? Es el cumplimiento. Yeshua vivió una vida perfecta de amor, de acuerdo al espíritu de la ley de Dios. Él enseñó el significado completo de la ley, trayendo su verdadera intención y llevándola a un nivel más profundo, a un nivel del corazón. Y eso lo encuentras Mateo capítulo 5, versículos capítulo 5 al 7. Donde Yeshua trae la verdadera interpretación de la Torá en el monte, en el sermón del monte. Yeshua trajo la misma presencia de Dios. Trajo el reino de Dios. Él sanó a los enfermos, sanó a los sordos, a los ciegos, a los leprosos. Él resucitó aún a los muertos. Y estos eran señales de que el reino de Dios era inaugurado en su primera venida. Así que trajo Yeshua la presencia misma de Dios, pero también trajo el reino de Dios. El mundo puede ser salvo porque Yeshua era totalmente perfecto. Él no tenía pecado. No solo es un hijo de un ser humano, Miriam, María, sino que es el Hijo de Dios,
quien vino sobre una mujer terrenal para su nacimiento sobrenatural y así salvar a la humanidad. Él nos invita a entrar al reino de Dios. Nosotros podemos ahora vivir en y a través de su reino. Nosotros entramos al reino por medio de él en su muerte y su resurrección. Y esas son las buenas noticias, el evangelio, que por medio de Yeshua nosotros podemos sí ser perdonados de nuestros pecados, pero podemos entrar al reino de Dios. Como lo dice Juan capítulo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que cuando una persona nace de nuevo, que es en la vida terrenal, no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. De cierto te digo, que el que no nace del agua y nace del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso comienza aquí en la tierra. Amén. Ahora hablemos de la salvación. Como rey y representante de Israel, Yeshua, como representante de toda la raza humana, él hizo por nosotros lo que nosotros no hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Él vivió una vida perfecta, de acuerdo a la ley de Dios. Él murió por nuestros pecados en una conexión representativa con nuestra raza y él resucitó de los muertos. Cuando recibimos a Yeshua por fe, somos transferidos de una representación de Adán a la representación del Mesías, Yeshua. Nos conectamos espiritualmente a él y estamos a él. Yeshua murió crucificado por nuestros pecados. Él resucitó para que pudiéramos tener una esperanza en él. Ajá. Así que el único medio para restaurar lo que se había perdido en el huerto del Edén es a través de Yeshua, el Mesías de Israel. Adán, la cabeza representativa de la raza humana de pecado caída. Yeshua, la representación de la raza humana restaurada. Cuando en Adán la relación con Dios se perdió y la caída del hombre al pecado y la naturaleza fue corrompida. Cuando viene Yeshua, él reconcilia las cosas con Dios y empieza una vida de restauración. Y aquí volvemos a ver otra vez tres elementos de la salvación, de lo que ya hemos visto. Número 1, Dios tiene que proveer los medios de salvación. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Quién es el que proveyó el medio de salvación? Dios, por medio de su Hijo. Número 2, Yeshua es el sacrificio de Dios. Yeshua es la provisión de Dios para nuestra liberación, la liberación del pecado y de nuestra separación para Dios. Él es la provisión de Dios, Yeshua, el cordero, el sacrificio para que nosotros podamos ser liberados de nuestro pecado y ser liberados también de la separación que se había roto en el huerto del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Número 3, nosotros por la fe en la provisión de Dios, o sea, por la provisión de Dios que es en su Hijo Yeshua, o sea, por la fe en Yeshua recibimos liberación o somos salvos y entramos a una nueva y buena relación con Dios. Somos contados como justos. La justicia para salvación solamente se obtiene a través de Yeshua. Ni un ser humano es justo por sí solo ante Dios, por sus obras. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia.
Ahora, somos hechuras suyas creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, de las cuales fueron preparados de antemano por él para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Así que no estoy diciendo que las obras no tienen ninguna validad, no, al contrario, son pero muy importantes. Solamente que las obras no te hacen justo delante de Dios, sino las obras es una evidencia de que ahora caminas con Dios. Cuando estamos en Él, somos considerados perfectos de acuerdo a la ley en Él. ¿Por qué? Porque Yeshua caminó de una manera perfecta. Él fue el único que cubrió los estándares morales de Dios, la altura de la perfección de la ley. Yeshua sí la cumplió. Él la cumplió. Por eso somos contados perfectos de acuerdo a Él, porque Él sí la cumplió. Inciso B, haber muerto por nuestros pecados en Él. O sea, hemos sido muertos al pecado. Nosotros ya no nos enseñorea el pecado de nosotros, mas sin embargo no somos perfectos. Y seguimos pecando. Pero nosotros no vivimos en el pecado. Y en Él somos resucitados a una vida nueva. ¿Ok? Somos resucitados a una vida nueva. Ok. Ahora hablemos del nuevo pacto. El nuevo pacto, en Ezequiel capítulo 36, versículo del 26 al 27, dice: este nuevo nacimiento como parte del nuevo pacto, Dios revive nuestro espíritu interior y pone su Espíritu Santo en nosotros y nos mueve a obedecer su ley y hacer su voluntad. Dice que pondrá su espíritu para que anduviésemos en sus estatutos y preceptos. Así que Él revive nuestro espíritu y pone su espíritu para que nosotros podamos obedecerlo. De hecho, Ezequiel capítulo 36, 26 es un paralelo al nuevo nacimiento. Jeremías 31, 31 profetiza que Dios escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón como una promesa del nuevo pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Dice, sino que haré un nuevo pacto y pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que Dios toma y la ley la escribe en la mente y en el corazón. Cuando recibimos a Yeshua por fe, se dice que estamos en Él. Este es un acto de creer o de poner nuestra confianza en Él. Es un renacimiento espiritual o ser nacido de nuevo. Yeshua dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La promesa del Espíritu Santo nos es dada y viene a morar el Espíritu de Dios en la vida de cada creyente. Y esto nos lleva a la comunidad de Dios. La nueva comunidad de Dios es la incorporación a una nueva familia de hermanos que también han recibido la salvación. Ahora vivimos vidas de significado y propósito. Cuando nosotros recibimos a Yeshua, somos hechos parte de su pueblo. Un judío que cree en Yeshua sigue
siendo parte de su pueblo Israel, pero ahora también es parte de la nueva comunidad de creyentes. Así como Dios buscó hacer de Israel un pueblo especial, así Dios ha establecido comunidades del nuevo pacto para expresar y vivir una vida en comunidad, una vida nueva en Yeshua. Nuestro crecimiento es alentado y nutrido cuando somos parte de la vida congregacional. Aún más, la realidad de la nueva vida es demostrada en nuestras relaciones con nuestros hermanos en el cuerpo del Mesías. Así que la vida del nuevo creyente, aquel que recibe, que pone su confianza en Yeshua, que recibe el perdón de sus pecados, que entra al reino de Dios, forma parte de una comunidad de Dios, donde se pueden expresar y vivir la vida nueva en Yeshua, aún con los de afuera también. Tenemos que comprender que el cuerpo de creyentes es el modo que Dios lleva a cabo el trabajo al mundo. O sea, la manera en que Dios lleva el trabajo al mundo, a los que no conocen, es a través de la comunidad. Al llamarnos en el cuerpo de Yeshua, Dios está haciendo claro que somos parte de él. Has sido tú bautizado al cuerpo místico de Yeshua por el Espíritu Santo. El estar separado de la vida congregacional es estar fuera de la voluntad de Dios y apartados de su bendición. La salvación en Yeshua nos introduce a una nueva vida, a una nueva familia de creyentes. Amén. Y es muy importante que todo creyente forme parte de una congregación. Si tú no tienes congregación, ora a Dios y dile dónde tengo que estar y ve y congrégate. Así que vamos a terminar esta sección C con 5 conceptos, lo que tiene que ver con el arrepentimiento, la fe, las obras, la carne y el señorío. Comencemos con la primera, arrepentimiento. La escritura llama a arrepentirse a todo aquel que recibe la salvación. Desde entonces, en Mateo capítulo 4:17, comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse en griego, que es metanoia, significa cambiar nuestra manera de pensar. Y en hebreo, la palabra arrepentirse es teshuvah y tiene que ver con un giro de nuestros caminos viejos a los caminos de Dios. Es cambio de nuestra manera de pensar, pero también es un giro de nuestros caminos a donde caminábamos antes, a los caminos de Dios. El arrepentimiento es parte de colocar nuestra confianza en nuestro Dios. Es parte de nuestro caminar con Dios día a día. El arrepentimiento no es solamente cuando recibes al Señor, sino cada día vives una vida de arrepentimiento, de cambio de pensar, de forma de pensar a los pensamientos de Dios que los encontramos en la Escritura, pero también vas girando tu entorno, tus caminos a los caminos de Dios. Fe. Fe no es un modo por el que podemos ser salvos y aún hacer así lo que nos place. O sea, por fe eres salvo, pero eso no te da el derecho de hacer lo que te place. Ese no es el concepto, el significado bíblico de fe, sino el verdadero significado de fe es una relación de confianza en Dios donde te motiva a la obediencia.
En Santiago 2:17 podemos ver que si tú dices que tiene fe, pero no tienes obra, tu fe está muerta. Así que la fe nos conlleva a una acción. O sea, la fe bíblica, la fe verdadera, hay una acción. En Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera. Hay una confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú lo crees, lo tomas y esperas en Dios. Así que la certeza de lo que se espera, la confianza en Dios. Y en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que la fe proviene de un conocimiento previo de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les predique? Tiene que ver con el conocimiento, para que ellos puedan tener fe. Así que la fe está conectada con con acción, con confianza y viene a través del conocimiento. Entre más conoces a Dios, más conoces las escrituras, tienes más confianza en Dios y por lo tanto también produce más acción. La escritura nos enseña repetidamente que una fe verdadera produce obras espirituales verdaderas. Porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua el Mesías, para buenas obras, el cual él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aquí hay algo importante. Así como las obras son muy importantes, muy importantes para la vida de un creyente, también es importante recordarte que las obras no pueden ser el sistema de justicia para obtener la salvación. Todos los esfuerzos para obtener justicia sin dependencia de Dios y sin el poder de Dios son inútiles. Nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras. Eso es muy importante. Saber que dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia cuando las hacemos sin la dependencia de Dios, sin el poder de Dios, en nuestras fuerzas, por querer justificarnos, por querer salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando las haces producidas por el amor, por la dependencia de Dios, por el poder de Dios, esas obras son valiosísimas y son muy importantes para que cada creyente se esfuerce en agradar a Dios con lo que Dios le pone al frente de su vida. Así que las obras, somos creados, nuevas criaturas en Yeshua para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que queda claro. La carne, ahora vamos a pasar al concepto de la carne. La carne es el hombre viviendo por sí mismo, sea que produzca actos pecaminosos o actos buenos. La carne para nada aprovecha, pero el espíritu da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovechas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas, dijo Yeshua. Así que el espíritu es el que le da vida a nuestra vida. Ahora sí que valga la redundancia. Cuando nosotros estamos conectados al Dios, el Espíritu Santo, nuestro espíritu toma vida, nuestro espíritu alimenta nuestra alma y nuestro alma alimenta nuestro cuerpo. Se sujeta el cuerpo al alma y el alma al espíritu. Y el espíritu es el que da vida. Amén. Así que vivamos en el espíritu
aún en este cuerpo de carne. Amén. Aprendamos a vivirlo. Ahora vamos a hablar acerca del señorío de Yeshua. Por eso es que Yeshua advirtió en Mateo 7:21 que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, y él les dirá, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Solo aquel que hace la voluntad de su Padre verdaderamente será salvo por la fe, de acuerdo a este pasaje. Impresionante. Fíjense, solo aquel que hace la voluntad del Padre verdaderamente será salvo por la fe. Porque la fe produce tres cosas importantes. La fe produce santidad, una vida apartada del pecado. La fe produce el fruto del Espíritu Santo, una vida que empiezas a caminar en los frutos, en el fruto del Espíritu Santo, y la fe produce obras. Y entonces todo aquel que hace la voluntad del Padre su fe ha sido una fe refinada, una fe verdadera, una fe que produce obras, una fe que produce santidad, una fe que produce fruto. Ajá. Y ahí sí va a ser salvo, no por lo que haya hecho, sino por la fe en Yeshua. Yeshua es el que salva, pero Yeshua te da el poder, el Espíritu Santo te da el poder. La fe verdadera produce esa nueva naturaleza y es por la cual vas a ser salvo por la fe, aunque no por las obras, pero la verdadera fe produce eso. Así que nosotros no podemos recibir a Yeshua como Salvador a menos que lo recibamos como Señor. O sea, nadie va a decir soy salvo, solamente es mi Salvador, Yeshua, y no es mi Señor. O sea, esto, en otras palabras, lo que estoy diciendo, una persona que dice que Yeshua es su Salvador no puede vivir como quiera porque no está bajo el señorío de Yeshua. Y ese versículo dice, Señor, Señor, y dice, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca fue su Señor. Ellos proclamaron ser su Salvador, pero nunca fue su Señor. Nunca tuvieron vidas transformadas, nunca caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el Señor de nuestras vidas, si nosotros lo recibimos así, nosotros deseamos renunciar verbalmente y abandonar cosas en nuestras vidas que no estén de acuerdo a los caminos de Dios. Cuando alguien recibe a Yeshua como Señor, él deja que él sea el Señor de su vida, el Rey de su vida. Bien, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está disponible aquí y ahora. Son libres para entrar por la fe en Yeshua. Yeshua es la puerta. Yeshua es el Rey. Y en ese reino hay reglas de acuerdo al reino de Dios. Por eso nadie puede recibir a Yeshua como Salvador si no lo recibo como Rey, como Señor. ¿Y cómo recibimos a Yeshua por fe? La mejor manera de expresar una convicción interna verbalmente es decirle a Dios que lo recibimos como Señor y que recibe su salvación. Te recibo como mi Señor y recibo tu salvación, el perdón de mis pecados. Y Dios nos contesta nuestra oración y nos perdona, nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos da su Espíritu Santo que ahora está en cada creyente que lo ha recibido por fe. Dios nos escucha y nosotros lo escuchamos a Él en su palabra y por su Espíritu.
El poder de su espíritu en nuestras vidas nos ayuda a caminar en su voluntad. Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Cuando vienes a la fe en Yeshua, cuando vienes y aceptas a Yeshua como tu Señor, como tu Rey, y aceptas su salvación, tu vida empieza a ser transformada, cambiada. ¿Por qué? Porque Él empieza a restaurar todo lo que un día el diablo nos robó, nos quitó, lo que quiso hacer de nuestras vidas, nos quiso destruir. Y Dios empieza a restaurar tu vida espiritual, tu vida, tu familia, tu trabajo. Empieza a ser restaurado. El regalo de la vida eterna que comenzamos a vivir aquí en la tierra. En esto consiste la vida eterna, dice Juan capítulo 17:3. Que te conozcan que conozcan a Dios y al Hijo a quien Dios ha enviado. Así que nosotros cuando aceptamos a Yeshua, al Padre, la vida eterna se comienza a vivir aquí en esta tierra. Y si morimos, estaremos en su presencia y un día resucitaremos de los muertos como Yeshua lo hizo. La esperanza de la resurrección de los muertos. Esa es una de las grandes promesas que Dios promete en su palabra. En su palabra, volver a vivir, volver a tomar un cuerpo en la resurrección de los muertos para vivir y reinar con Yeshua por la eternidad. Así que en Yeshua hay victoria. Hay victoria. Ahora que tú has recibido a Yeshua, verdaderamente tú tienes el privilegio maravilloso de vivir y servirle a Él. Tú puedes vencer la tentación de pecado confesando que tú moriste al atadura del pecado en Yeshua. Nosotros hemos muerto a la atadura del pecado en Yeshua. Yeshua vino y nos hizo libres del pecado, como cuando hizo libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por el mediador que Dios había enviado, Moisés. Así tú y yo Dios ha enviado un libertador y ese es Yeshua y Él nos ha hecho libres. Somos libres en Yeshua. Así que nosotros estamos considerados muertos al pecado, pero vivos en Dios, para Dios, en Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Romanos 6:11 dice. Tú puedes tener el poder de hacer el bien y de orar por cosas buenas al confesarle a Dios diariamente el poder de su resurrección. Aún el Espíritu Santo está en ti para capacitarte para lograr todas las cosas buenas para las cuales tú estás llamado. Gálatas 2:20 dice, con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que hay victoria en Yeshua cuando estás en Él. Hay victoria, ya no vivimos nosotros, sino vivimos en Cristo. Amén. Vamos a concluir esta sección C para terminar el tema número 1, el plan de salvación. Y esta conclusión concluimos que es una vida maravillosa cuando nosotros nos arrepentimos públicamente y profesamos entrar a una nueva vida. A través de este acto nos comprometemos con Yeshua y al servicio en el cuerpo del creyentes. O sea, es un sí al Señor, como nuestro Rey. Es un sí al discipulado, es un sí a la vida de comunidad. Es un sí al reino de Dios. El significado básico de las buenas nuevas, o sea, del evangelio, es la invitación para entrar en el reino de Dios, proclamada a todas las personas. El camino a ese reino es a través de Yeshua, quien dijo que era la puerta a la vida eterna. Yeshua es la única puerta por la cual hay vida eterna y por el cual tú puedes entrar al reino de Dios.
Para entrar en el reino de Dios, uno acepta la muerte y resurrección de Yeshua y se somete totalmente a Él como Señor en todo. Entonces, Él les da el Espíritu Santo a sus seguidores. Esto nos trae la transformación de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y Él pone todas nuestras vidas en orden correcto, o podemos decir que Él endereza nuestro todo. Él nos coloca en una comunidad solidaria con otros discípulos, así que así nos animamos mutuamente, crecemos para ser cada día más como Él. Así que el propósito del hombre es amar a Dios y disfrutarlo siempre. Amén. Así que hemos concluido nuestro tema número 1. Hemos terminado el tema número 1 con esta sección C, la provisión de Dios a través del Mesías. Y la siguiente semana estaremos comenzando el tema número 2. Bendiciones, shalom, shalom. Gracias y te esperamos la siguiente semana.